Definitivamente, el mejor día es este, porque cada día es el día que hace el Señor para todos y cada uno de nosotros. Los saludo, mis amados, muy buenos días. Para quienes no me conocen, están llegando por primera vez. Mi nombre es Jorge Lagos, soy pastor de una preciosa congregación muy familiar, muy pequeña, Centro Familiar Cristiano El Cedro, Casa de Oración. Hoy es domingo, les decía, el día del Señor. Entonces, es el día que dedicamos a Él. Estamos en familia, estamos en la casa. Bueno, ahora porque nos toca estar en la casa. Pero aún así, hemos aceptado, hemos obedecido y estamos tranquilos en casa, haciendo tantas cosas porque uno cree que en la casa no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer permanentemente. Prepararnos, estudiar. Para mí ha sido un tiempo, déjenme decirles, ha sido un tiempo excelente para poder estudiar, leer la palabra, poder investigar algunas cosas. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer en la casa, en la familia. Hoy es el día del Señor, el día que hemos separado para Él. Oremos antes de que entremos en la palabra que el Señor nos tiene para este día. Una palabra muy especial. Yo le doy la bienvenida a aquellos que nos están viendo en este momento, que no son creyentes, yo sé de algunas personas, y bueno, siempre serán bienvenidos. Y qué bueno que en el corazón haya ese deseo de querer saber un poco más acerca de Dios, porque es necesario, lo necesitamos. El Señor es nuestro alimento. Él nos alimenta con su palabra permanentemente. Oremos al Señor en este día. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, el Rey del cielo y de la tierra, el Rey del universo, el Rey de nuestras vidas, a ti, oh Rey, Padre Santo, Dios de la gloria. Hoy nos presentamos delante de ti y lo hacemos, Señor, con reverencia, porque te respetamos, te amamos, eres nuestro Padre y como Padre te respetamos, Señor. Igualmente escuchamos tu consejo, tu palabra. Vivimos y bendecimos nuestra vida con tu amor y con tu misericordia. Es increíble, Señor, que aún humanamente podamos sentir tu presencia de paz, de gozo, de amor para todos y cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre bueno, que todas estas personas que están reunidas, que estamos reunidas alrededor este día de tu palabra, todas estas personas, Señor, reciban de parte tuya una grande bendición, pero sobre todo la paz tuya, que venga sobre cada vida y sobre cada corazón. Señor, hoy es día de escuchar tu palabra, hoy es día de saber de ti, hoy es el día de aprender para nuestra propia vida, para el diario vivir, lo que tu palabra nos quiere enseñar. Es una maravilla, Dios de la gloria. Por eso, Padre, hoy abrimos nuestra mente para ti, abrimos nuestro ser interior para ti, para que tú nos bendigas en este día. Siempre estamos ansiosos de tu bendición, porque la necesitamos. Somos necesitados de ti permanentemente, todos los días, Padre bueno. Hoy, bendícenos con tu palabra. Queremos entender un poco más, aprender de ella y nuestra vida cada día mejor y mejor y mejor, porque caminamos contigo, Señor. Tú eres el Dios del camino de Emaús. Que se nos llene el corazón, sentimos en el corazón como los apóstoles, aquellos, Señor, que tú eres para nosotros el pan de vida, tú eres el alimento, tú eres, Señor, el aire que respiramos. Gracias te damos, Padre bueno, gracias, gracias Dios, gracias por este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y sabemos que nuestra oración, Señor, de este día es presentada allí en el trono de la gracia
por tu Espíritu, Señor, que lleva nuestra palabra y la deposita allí en el trono de la gracia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, el ruaj de Dios en nosotros. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hoy les tengo una palabra interesantísima, porque a veces hay cosas en la palabra que alguien nos las enseñó de una forma y seguimos por ahí y nos quedamos ahí, creemos que sí, esa es la explicación, pero hay cosas que tienen otro punto de vista, tienen otro ángulo que debemos analizar. Y cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor y analizamos la palabra del Señor, nos encontramos con sorpresas. ¡Wow! Sorpresas increíbles. Hoy vamos a hablar el tema es consecuencias de la caída. Imagínense ustedes, si estamos viviendo las consecuencias en vivo, en carne propia, estamos viviendo las consecuencias de la caída del ser humano, allí en el huerto del Edén. Y para eso vamos a ir al libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Para eso vamos a apoyarnos en este tablero que siempre tenemos todos los días. Mire, hay una equivocación, una mala interpretación, una mala concepción de lo que fue la caída del ser humano. Mire, mis amados, hay personas que hablan y dicen es que la humanidad fue maldecida por Dios, y no fue así. Dios no maldijo al hombre, y lo vamos a ver ahorita. En algún momento creo que hablamos de ello, pero hoy quiero ampliar un poquito más este concepto, porque todo el mundo cree que la humanidad fue maldecida por Dios. No fue la humanidad maldecida por Dios. Dice Génesis 1:28, cuando Dios crea al ser humano, Adán y Eva, y viene y les da el encargo de crecer, de multiplicarse, de disfrutar todo lo que Él había hecho para ellos. Y dice la palabra, Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Y una de las cosas que hizo Dios en ese momento que los bendijo fue haberlos declarado señores de toda la creación. O sea, la creación está ahí para ustedes. Pero realmente, mis amados, Adán y Eva, ellos no fueron nunca maldecidos por Dios. Fueron castigados, mas no maldecidos. Son dos cosas totalmente diferentes. Fueron castigados. Adán, ¿cómo fue castigado? Adán fue castigado al tener que trabajar en un suelo, en una tierra maldecida por su causa. Era ya una tierra maldita por la causa de él, por la desobediencia, por no haber creído firmemente a la palabra del Señor, al consejo y a la advertencia de Dios. Y le creyó más al enemigo, que le dijo cosas bonitas al oído. Entonces, Adán fue castigado porque le toca trabajar ahora. Cuando él estaba allí en el huerto del Edén, Dios le daba todo. Dios era Jehová Jireh, el Dios proveedor. Ahora al ser humano le toca salir, a agacharse, a tomar el alimento del suelo con el sudor de la frente, dice la Escritura. Ahora le toca al ser humano, nos toca así. Sin embargo, aquellos que hemos creído en Dios, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro Redentor, quien nos salvó de la muerte eterna. Entonces, nosotros volvemos al punto inicial. Volvemos otra vez al paraíso. Ahora tenemos un proveedor. Nuestro proveedor nuevamente es Dios. Él es Jehová Jireh. Él es nuestro
proveedor. Confiamos en Él permanentemente. Entonces, el castigo para Adán fue ese, el tener que trabajar en un suelo maldito. Tremendo, mis amados. Entonces, es que hay una confusión, de pronto hubo una confusión en el sentido de que fue la tierra, Adamá, la tierra fue la que fue maldecida por Dios. Fue la tierra, no fue el hombre. Entonces, cuando Dios castiga a Adán, no maldijo a Adán, maldijo fue la tierra por tu causa. Le está diciendo. Ahí hubo una pequeña confusión, porque ustedes saben, el libro de Génesis dice que Adán fue tomado, dice la Escritura, del polvo de la tierra. Y Adamá es tierra. Adán significa exactamente eso, tomado allí del polvo de la tierra. Pero no quiere decir esto que Adán ya con un espíritu que Dios puso en él, con un alma que Dios puso en él, sea como la tierra. La palabra dice, bueno, fuimos tomados de allí de la tierra, pero en este momento Dios no está maldiciendo a su criatura, al hombre, al ser humano. La maldición cae sobre la tierra. Eso tiene que ser muy, muy claro, muy claro. Mire, las primeras generaciones después de Adán y Eva, ellos sintieron el peso de esa maldición, porque la tierra les tocaba ahora luchar contra la naturaleza. Y ellos anhelaban que esa maldición se levantara de ellos. Y nosotros lo vemos en la palabra profética del papá de Noé. El padre de Noé se llamaba Lamec. Él, al escoger el nombre para su hijo Noé, el nombre tenía un significado. Al escoger el nombre, ellos estaban anhelando otra vez volver al principio, volver nuevamente al estado original. Vamos a ver Génesis 5:28. Génesis 5:28 dice, habiendo vivido Lamec fue el padre de Noé, habiendo vivido Lamec 182 años, engendró un hijo y le puso por nombre Noé y dijo, mire lo que significa el nombre Noé, este nos dará consuelo de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos y de la tierra que Jehová, Yahweh, nuestro Dios, maldijo. Dios maldijo fue la tierra, no maldijo al hombre, maldijo la tierra. Y eso fue un castigo. Ahí se están quejando. Entonces, cuando él le puso el nombre a Noé, está diciendo, Noé quiere decir el que nos dará consuelo, nos dará descanso de todo este trabajo que nosotros tenemos en nuestras manos, porque nos toca labrar la tierra. Eso significa el nombre de Noé. Ellos anhelaban lo que perdieron allí en el huerto del Edén, y ellos sabían por su historia que pasaban de uno a otro, lo sabían perfectamente. Hacía poco había sido el suceso. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, hay algo que tenemos que dejar muy claro. Aparte de Adamá, la tierra recibió maldición también la serpiente. La serpiente fue la que recibió la maldición. Ahí está en Génesis 3:14. El Señor la maldice, ahora tendrás que arrastrar, comerás el polvo de la tierra, en fin, eso es un tema muy, muy interesante. Entonces, la serpiente fue maldecida, pero aquí hay algo muy interesante también que debemos dejar muy claro. En el hebreo bíblico no identifica en ese momento, en no identifica a la serpiente con Satanás. No
nosotros creemos que allí le dijo Satanás. No, 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 no. El Señor le habló a la serpiente. Fue más adelante, mis amados, más adelante en Apocalipsis 22, cuando el escritor, hablando allí, dice, y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el calumniador, y Satanás, el que había engañado a todo lo habitado, y lo ató por 1000 años. Aquí es donde se habla de la serpiente como Satanás. Pero allí en Génesis no, es interesante porque a veces decimos cosas que no, no son realmente buenas. Uno se pone a pensar, bueno, vamos a ver exactamente cómo fue ese proceso del ser humano, de Adán y Eva, caer en pecado. Entonces, la pregunta que surge ahí, realmente, ¿cuál fue el pecado realmente? ¿Cuál fue realmente el pecado de Adán? La pregunta es, ¿haber desobedecido a Dios comiendo el fruto prohibido? Creemos que ese fue el pecado realmente por el cual él fue condenado a salir allí de la presencia de Dios. En fin, ¿será esa la razón? ¿Saben una cosa, mis amados? ¿Saben ustedes que no? ¿Saben ustedes que no? Y vamos a ver por qué. Hay una parte muy interesante que podemos nosotros saber. No fue exactamente, no fue, claro que sí, es el inicio de todo ese proceso de destitución de la presencia de Dios, pero el pecado, vamos a ver cuál fue realmente el pecado. Porque dice la palabra Génesis, si lo tenemos aquí, Génesis 3:1. Está hablando Eva y ella dice, es que la serpiente era, dice Génesis 3:1, la serpiente era astuta. Astuta, wow, o sea, sabía muchas cosas, sabía cómo tocar a Adán y a Eva. Y en el versículo 13, ahí mismo dice, la mujer respondió cuando el Señor, Génesis 3:13, dice, la mujer respondió, la serpiente me engañó, así que comí. Fueron engañados por la serpiente. La serpiente montó un argumento que en algún momento ellos no pudieron rebatir. Pero entonces exactamente cuál fue el pecado realmente, cuál fue el pecado de Adán y Eva, dónde estuvo el problema, el asunto de ese pecado. Y mis amados, llegamos a esta conclusión, fue el hecho de no haber aceptado la culpa. No eran perfectos, el único perfecto es Dios. Eran seres creados por Dios. Y como seres creados, como criaturas, ya no eran perfectos como Dios. Lógicamente no. Lógicamente no. Pero ¿qué fue exactamente lo que pasó? Lo que se llama la transferencia de la culpa. No arrepentirse, no haber reconocido el pecado. Yo digo una cosa, yo me pregunto si ellos en ese momento dicen, wow, ¿qué hicimos? Van delante del Señor, se postran a sus pies y le piden perdón a Dios. ¿Será que Dios los hubiera castigado? ¿Será que Dios no los hubiera perdonado? Wow. Si ellos hubieran, nos equivocamos, van de rodillas delante del Padre. Pero no, una de las cosas que la serpiente sembró en el corazón de Adán y Eva a partir de ese momento fue la soberbia, la soberbia. La soberbia, no arrepentirse, no reconocer el pecado. Y eso a Dios no le agradó porque el Señor baja. Acuérdense ustedes que el Señor viene a buscarlos. Y ellos se escondieron de parte de Dios. Y cuando el Señor les pregunta, bueno, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué te escondes? Señor, tuve temor de ti.
¿Temor de qué? Estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? El Señor ya sabía. Pero él no se arrepintió de su pecado. No fue a los pies del Señor. No reconoció su pecado. Y eso a Dios no le gustó. No le gustó. ¿Por qué? El no reconocer el pecado y no pedir perdón, eso fue lo que a Dios no le gustó. No le gustó. No reconoció su pecado. Y como no reconoció el pecado, no pidió perdón. ¿Qué dijo Adán? ¿A quién le echó la culpa a Adán? A Dios. La mujer que tú me diste. O sea, ¿quién tiene la culpa? ¿La tiene usted, Dios? Uf, ¿cuánta gente aún todavía le echa la culpa a Dios de todas las cosas que pasan? Permanentemente. Es que Dios, ¿cómo? Dios, ¿por qué hace esto? Dios, ¿por qué permite? Cuando es el ser humano el que hace las cosas y cuando ya está viviendo las consecuencias de las cosas que hace el ser humano, le echa la culpa a Dios, transfiere el pecado a Dios. Tú eres quien tiene la culpa. Eres la mujer que tú me diste. Yo estaba aquí tranquilo en el huerto del Edén. Pero esa mujer que tú me diste me metió en problemas. No reconoció. Y luego Dios pasa y le pregunta a la mujer: ¿qué pasó, Eva? A ver, venga, explíqueme. ¿Y qué le dijo Eva? Ella no dijo: Señor, yo he pecado contra ti, te he desobedecido. Perdóname, Padre, perdóname. Wow. ¿Ustedes creen que Dios no los hubiera perdonado? Los hubiera perdonado. Pero Eva tampoco reconoció la culpa. ¿La culpa quién la tuvo? Señor, la serpiente. Ella me engañó. Sí, sí, claro, la serpiente lo engañó. La serpiente fue más astuta que ellos. Claro que sí. Pero ella debió haber reconocido el pecado. Entonces, realmente, mis amados, el pecado grave, grave, fue no haber reconocido el pecado, no haber pedido perdón. Eso se llama que la serpiente sembró soberbia en el corazón del hombre. Y mis amados, hasta el día de hoy, esa soberbia está en el corazón del ser humano. Todavía el ser humano es soberbio. Cuando a veces uno comparte con alguna persona, es que tú tienes que ir en amistad con Dios. No, yo con Dios sí, yo tengo buena relación con Dios. Pero ¿lo conoce? ¿No lo conoce? Entonces, que no, yo de vez en cuando voy a la iglesia, yo de vez en cuando leo la Biblia. Es que esto no es algo ocasional de vez en cuando. Esto es volver al principio, presentarnos delante del Señor, reconocer que somos pecadores. Ese es el asunto. La gente dice: no, es que yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo ni robo, ni mato, ni violo, ni sigo la mujer del prójimo. Siempre cuando uno les habla de Dios, le repiten a uno eso. Es que yo no robo, yo no mato. Pero nunca hablan del primer mandamiento. Ese es el primero y el más importante. Amarás al Señor tu Dios. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Esa es la pregunta. Entonces el ser humano en su soberbia nunca reconoce que tiene pecado. Claro que tenemos pecado, pero nosotros en algún momento el Señor toca nuestro corazón, nos hace ver como le hizo ver a Adán y Eva. Ellos se dieron cuenta que habían pecado. Dios nos hace ver que somos pecadores. Pero en algún momento el Señor toca nuestro corazón, entendemos, agachamos nuestra cabeza y le pedimos perdón a Dios. Señor, perdóname, sobre todo por el pecado más grave que podemos nosotros llevar en nuestro corazón y que no es fácil detectarlo. La soberbia, porque nos creemos como dioses. Y algunos utilizan el dinero, utilizan los puestos, el poder para
oprimir a otros, para hacer cosas indebidas. Y de vez en cuando cogen y van a un templo, a una iglesia y prenden una velita y creen que con eso ya fueron perdonados por Dios. No, no, tenemos que arrepentirnos, reconocer primero que somos pecadores. Hay que reconocerlo. Y cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que nos hemos equivocado, que necesitamos el poder y la presencia de Dios en nosotros, ahí nos arrepentimos. Eso es lo que el Señor quiere. Lo que Adán y Eva no hicieron. Mire, la pregunta es, yo hago una pregunta. Si Adán y Eva reconocen su pecado y van de rodillas delante del Padre, la pregunta es, ¿habrían sido perdonados? No lo sabemos. Yo, personalmente, mi opinión, yo creo que sí. Porque el corazón de Dios es un corazón de una ternura impresionante, de un papá bueno, no de un papá que quiere destruir, que quiere castigar, porque esa es la idea que el Señor, que muchas personas tienen del Señor, de Dios. Que Dios es un Dios castigador. En una mano tiene un látigo y en la otra tiene rayos y centellas. Y así creo que lo mostraban en una imagen antiguamente. Yo recuerdo en mi casa de la que llamaban la Santísima Trinidad. El Padre, un señor de barbas largas, en sus manos como una vara, en fin. No, ese no es Dios. Dios es de una ternura porque Dios es amor. Y la fase superior del amor es la ternura. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios de amor, un Dios que nos ama con un amor infinito. Y es tan grande el amor de Dios por todos nosotros, por ti y por mí, que dice la palabra que ni siquiera escatimó a su propio Hijo para entregarlo allí en la cruz del Calvario como un cordero en sacrificio, para que pagara todos los pecados de todos nosotros allí en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición en la cruz del Calvario, como un cordero inmolado, en sacrificio vivo por todos y cada uno de nosotros. Si Dios fue capaz de hacer eso, mire, si Adán y Eva se hubiesen arrepentido, no hubiese sido necesidad la cruz del Calvario. Si ellos mismos allí se hubieran arrepentido, hubieran aceptado Dios, lo que quiere, castíganos si es posible, si es necesario castigo. No, soberbia. Y aún todavía el ser humano, en su conocimiento, en su poder y todo, no se arrepintió. Hay un caso muy interesante en la palabra. Eso está en el libro de Génesis. Génesis 38. Ustedes saben que Judá fue hijo de Jacob y de Lea, o Lía. Y lo interesante de Judá, del cuarto hijo de Jacob y de Lea, de Judá nace la descendencia de quien va a ser más adelante nuestro Redentor, de Jesús. Por eso al Señor Jesús se le llama bíblicamente el león de la tribu de Judá. Y es interesantísimo cuando uno se pone a estudiar la vida de este hombre, de este varón. Él fue uno de los que defendió a José cuando los hermanos querían matarlo. Él dijo, no lo matemos, entreguémoslo, más bien vendámoslo como un esclavo. Y efectivamente no lo mataron. Cuando luego van allí a Egipto, que había hambre en la tierra, dice que ellos van allí a Egipto y José los reconoce, pero ellos no reconocen a José. El interlocutor entre los hermanos de José y José fue Judá. Él fue el interlocutor. Él fue el que se levantó y habló y negoció con todos ellos, con todos ellos. Este hombre
Les decía que a partir de él es que la descendencia del león de la tribu de Judá, de Jesús, florece. Es interesante, es interesante. Entonces, este hombre, Judá, se casó con una cananea que se llamaba Súa. Con esta mujer, él tuvo 3 hijos. Lo que se llamaba Er, otro que se llamaba Onán, que en la psicología se utiliza su nombre para describir una actitud erótica, que es el onanismo. Lo pueden buscar en los diccionarios. Y otro hijo que se llamó Sela. 3 varones, Onán y Sela. El primogénito, se casó con una mujer llamada Tamar. Pero al poco tiempo, murió. Entonces Tamar quedó viuda y sin hijos. Acuérdense que en aquella época el tener hijos, el levantar descendencia, para ellos era una bendición. Era una bendición. Y también para nosotros, tener hijos es una bendición. Y tener descendencia, hijo de mis hijos, es una bendición. No, que ahorita no, que tener hijos ahorita no, que más bien adoptemos un perro. Cuidado, se están privando de una bendición. Bueno, sigo contándoles de esta mujer. Entonces, según lo que llaman el levirato, una ley, leyes que ellos tenían que cumplir, el pueblo hebreo, según la ley, si moría el hermano mayor y estaba casado, el que le sigue se tenía que casar o tener descendencias con la viuda. Esa era la costumbre, para que quedara descendencia dentro de la misma familia. Y resulta que este hombre, Onán, al poco tiempo también murió. Y el menor, Sela, era demasiado joven para pretender que se fuera a casar con Tamar. Entonces, ¿qué hizo Judá, el suegro, con esta mujer, con Tamar, perdón? Le dijo, vete para la casa de tu papá, vete para la casa de tu padre y esperemos que mi hijo menor, Sela, crezca para que tú puedas casarse con él y tener descendencia para mí. Qué interesante. Y la mujer se fue para una tierra de donde ella era con su padre. Pero resulta que cualquier día Judá fue invitado. Ellos hacían reuniones para trasquilar ovejas, para arreglar el ganado, quitarle los cuernos al uno y a las vacas, en fin, se reúnen y a recoger cosechas y Judá fue a ese lugar. Y Tamar, que vivía en ese lugar, a ella le dijeron, su suegro viene, alístese para que lo vea y se salude con él. ¿Y ella qué hizo? Ella estaba vestida de negro, un vestido de viuda que utilizaban en aquella época. Se quitó el vestido de viuda y se puso un vestido diferente y un velo en su cara. El velo se lo colocaban las prostitutas. ¿Y ella qué hizo? Se fue a esperar a su suegro en un cruce de caminos. Y cuando Judá venía, Tamar se apareció ahí y Judá pensó que esa mujer era una prostituta. Y se allegó a ella. Él nunca supo quién era. Y algo interesante, él le dice, te voy a enviar un pago, te voy a enviar un cabrito. Sí, un cabrito. Eran costosos en aquella época. Y ella le dice, sí, no hay ningún problema, pero déjeme una prueba de que usted me va a enviar eso a mí. Y él le dice, sí, y él le deja el sello, porque todos cargaban un sello, acuérdese, firmaban con un sello, en lacre, el cordón, que era como un símbolo de autoridad, y un báculo, como un bastón pequeño.
Esas tres cosas Judá se las dejó a esta mujer y se fue. Al poco tiempo Judá mandó a alguien para que llevara el corderito y dijo, vaya, pregunte, mire, es una prostituta que está en un cruce de caminos, tal. Y el hombre se fue y resulta que no encontró a la tal prostituta. Pero como a los 3 meses llaman a Judá y le dicen, Tamar acaba de fornicar, está embarazada y es digna de morir. ¡Wow! Porque estaba embarazada, porque era una prostituta. Y resulta que la iban a matar. Y cuando la iban a matar, ella dijo, yo no soy ninguna prostituta, yo soy fulana de tal. Esto que tengo en mis manos, el sello, este cordón y el báculo, son del único hombre de quien yo estoy embarazada. Y viene Judá y reconoce los 3 elementos que él le dejó 3 meses atrás, porque ella quedó embarazada. Entonces él se da cuenta que fue él el que la tomó a ella por mujer y ella concibió. ¡Wow! Pero lo importante de toda esta historia, en Génesis 38, dice él, en un momento reconoce su culpa y su pecado. Dice, y declaró su conducta, o sea, la conducta de esta mujer es más justa que la mía. Yo fui el que pecó. Él reconoció su falta, la reconoció. Y dice, esta mujer obró bien porque ella buscaba que quedara descendencia dentro de la familia de Judá. Porque él debía, Judá debió haberle dado a su hijo, ¿recuerdan? A Sela, debió haberle dado a su hijo Sela y no se la dio. Entonces este hombre está reconociendo su pecado. Algo interesante, es la primera persona en la Biblia, partiendo de Génesis 38, es la primera persona en la Biblia en tomar responsabilidad por sus acciones y arrepentirse. Este hombre, Judá, se arrepintió, que eso era lo que debían haber hecho Adán y Eva. Eso era lo que debían haber hecho, no, a diferencia, Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, pero Judá dijo, yo tengo la culpa, soy yo soy el culpable, no es esta mujer. Él no le echó la culpa, no, es que ella me engañó, no, es que, no, dijo yo aceptó la culpa, se arrepintió. Él se arrepiente. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer delante de Dios. Arrepentirnos, arrepentimiento. Eso es lo que Judá hace. Él se arrepiente. Adán y Eva no lo quisieron hacer. Y por esa actitud de arrepentimiento, de arrepentirse de Judá, es que Dios bendice la descendencia de Judá. La tribu de Judá fue bendecida por Dios, porque a partir de ese momento, en el plan de Dios estaba diseñado que de esa tribu, la tribu de Judá, naciera el Redentor nuestro, el Redentor del mundo, Jesús de Nazaret, el león de la tribu de Judá. ¿Cómo les parece? El león de la tribu de Judá. Mire, Judá se arrepiente. Eso es lo que nosotros necesitamos como ser humano, arrepentimiento. El león de la tribu de Judá. De ahí, de esa familia, de ese hombre, vino la descendencia del Señor Jesús. Mire, lo interesante, yo soy un investigador de las palabras originales en el hebreo, no sé hablar de eso, nada, sino que me pongo y me dedico y busco y investigo y encuentro cosas interesantes, que el nombre Judá, que en hebreo es Yehudá,
El nombre de Yehudá o Judá viene del verbo lehodot, que no solo significa agradecer, sino también significa admitir y confesar. Eso fue lo que él hizo. Él admitió el pecado y confesó su pecado. Y se arrepintió. ¡Wow! Eso es lo que nosotros debemos hacer. Miren lo que dice el Salmo 51. Ustedes saben que, 51:3, ustedes saben que David en algún momento se equivocó. Y la historia de David con Betsabé, y en fin, y manda matar al esposo de Betsabé que estaba en el campo de batalla, en fin, entró en pecado. También era un hombre como todos y entró en pecado, pero llegó un momento en que él se da cuenta de lo que ha perdido. En esa relación que él tenía con Dios se pierde, se empieza como a apagar. Y más o menos hasta el Salmo 50 es un proceso de arrepentimiento. En el Salmo 51:3, él dice: yo reconozco mis transgresiones. Se está arrepintiendo. Mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Y contra ti he pecado, solo contra ti. Está hablando a Dios, a su Padre. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Se está arrepintiendo de lo que hizo, de todo lo que hizo. Que uno dice, y la palabra hablando de David dice que era un hombre cercano al corazón de Dios. Wow, pero fue un pecador. Claro que sí, porque era un ser humano, como todos nosotros. Pero en algún momento él se arrepiente. Él se arrepiente, se da cuenta de lo que ha hecho, cómo se ha separado, se ha roto esa relación con el Dios de la gloria, que lo llevó siendo un jovencito a enfrentar un gigante impresionante y matarlo y llegar a ser rey de todo el pueblo, rey de la nación. ¡Wow! Eso lo consiguió él por su astucia y su... No, porque Dios le permitió haberlo hecho. Eso fue lo que pasó. Entonces, lo que nosotros podemos entender aquí, lo más importante, mis amados, es la actitud de arrepentimiento, la actitud de confesión delante de los ojos de Dios. Pero también entendemos que lo terrible del pecado de nuestros primeros padres fue no arrepentirse y echarle la culpa a otro. Y eso es muy común en el ser humano hoy en día, mis amados. Nadie reconoce la culpa. No, siempre buscando un culpable, era a quien echarle la culpa. No, yo no fui, fue fulano. No, aceptemos nuestro pecado. Somos pecadores, somos proclives al pecado, pero hay una fuerza que viene de la presencia de Dios en cada uno de nosotros, y es el arrepentimiento, la confesión de la culpa delante de Dios, delante de los ojos de Dios. El pecado de Adán y Eva fue no haber aceptado que cometieron un error, haber aceptado el error y haber pedido perdón, haberse arrepentido, haber confesado el pecado delante de su Padre. Bueno, yo creo que, no sé, de pronto el Señor los hubiera perdonado. Dios es muy bueno. Pero ante la soberbia de que no, yo no fui, fue fulano, fue la mujer que tú me diste, ¿a quién le echó la culpa? A Dios. Yo estaba tranquilo aquí en el huerto, a Dios le echó la culpa. Entonces, el arrepentimiento para nosotros hoy es reconocer que hemos pecado. Ese es el arrepentimiento hoy en día. Y el arrepentimiento, mis amados, cuando nosotros nos arrepentimos, el arrepentimiento nos lleva primero a justificación. Y si somos justificados, nos lleva a salvación. Y como resultado último del arrepentimiento, de la justificación y del saber que somos salvos, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y a partir de ese momento, mis amados, nuestra vida empezó a cambiar. Nosotros no éramos lo que somos ahora. Éramos igual que todo el mundo, pensábamos igual que todo el mundo, pero en ese proceso, poco a poco,
metiéndonos en el Espíritu de Dios, aprendiendo su palabra, recibiendo el consejo, aprendiendo y obedeciendo el consejo de parte de Dios, nuestra vida empezó a cambiar. Yo no era lo que soy hoy en día. Todos éramos diferentes, porque éramos pecadores y no lo sabíamos, no lo sabíamos. Pero además de que el momento en que nos arrepentimos, reconocimos, dejamos la soberbia a un lado, reconocimos que somos pecadores, que sí hemos pecado y que nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. A partir de ese momento fuimos justificados, justificados. El Señor pagó por esos pecados en la cruz del Calvario, por mis pecados, por los tuyos, por los de todos y cada uno de nosotros. Él pagó allí, fuimos justificados. Y si fuimos justificados, somos salvos. Y si somos salvos, vivimos una esperanza, que es que un día nos vamos a ver frente a frente con nuestro amado Dios. Y a partir de ese momento nuestra vida empezó a cambiar. Nosotros, como creyentes cristianos, somos la única, óigame bien, la única fe, la única creencia, o entre comillas, religión que existe en el mundo, donde la salvación es por gracia, gratis, es gratis, solamente arrepentirnos, confesarnos delante de Dios, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y a partir de ese momento somos declarados justos y salvos por gracia, por la gracia. La palabra gratis viene de gracia. Eso es gratis. Tú no fuiste a la cruz del Calvario, ni yo tampoco, pero alguien fue por nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar lo que el Señor Jesús dijo e hizo, y lo aceptamos a Él como Señor de nuestra vida. Entonces, mis amados, la justificación viene del arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, pide perdón, es absuelto. Justificado quiere decir absuelto. Y jurídicamente el término es perdonado, perdonado. Pero primero tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar la justificación y encontrar la salvación. Entonces, la justificación, mis amados, es un acto a través del cual Dios perdona al pecador y lo hace justo. Perdona al pecador y lo hace justo. Les dejo 2 versículos. Marcos 9:23. Dice el Señor Jesús, y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Romanos 3:24 dice: pero son justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú que me estás viendo, que a lo mejor nos ves porque alguien te lleva y te obliga o te sientan allí, o por curiosidad, déjame decirte algo. Si en este momento tú reconoces que no somos tan buenos como creíamos, que somos pecadores. Acabamos de salir de una enseñanza de los 10 mandamientos. Es increíble, uno lee los 10 mandamientos y se da cuenta que no estamos en nada, que nos falta mucho, pero estamos caminando hacia allá todos los días. A ti, amigo, hoy en este día, yo te digo, tienes que entregar tu vida al Señor Jesús para que seas justificado. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, eres justificado. A partir de ese momento dice la Escritura que somos declarados hijos de Dios, somos salvos. Si nos morimos a los 2 minutos después o a los 5 minutos, vamos directamente a la presencia de Dios, porque somos declarados justos. Yo te invito, mi amado amigo, que estás allí, a que hagas una oración de fe conmigo, una oración creyendo que Dios te está escuchando, y que tú hagas esta oración conmigo. Hazla hoy. Repite conmigo: amado Dios, Dios de la gloria, Dios del poder, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, hoy me presento delante de ti. Reconozco que soy un pecador, pero también reconozco
que necesito de ti. Señor, perdona mis pecados, perdóname, Señor, y hazme justo delante de ti. Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Yo acepto ese sacrificio para mí. Y hoy te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Llévate, Señor, todas mis faltas y enséñame todos los días a ser mejor. Espíritu Santo, ayúdame, sé mi fortaleza. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Yo me declaro hoy justificado por tu palabra, por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigo. Si hiciste la oración, yo oro por ti. Padre, esta persona que acaba de hacer esta oración, reconocer que es pecador, buscar el perdón en ti, la justificación y por ende la salvación, el perdón de sus pecados. Señor, a partir de ese momento toma el control de su vida. Hazle ver la maravilla que es caminar contigo. La paz que traes tú en nuestras vidas y en nuestro corazón sea para esta persona. A partir de hoy, Señor, tómalo en el cuenco de tu mano. Tú eres como un padre para nosotros. Nos guardas, nos llevas, nos cuidas, nos das provisión, aún nos sanas, Señor. Gracias te doy por esta vida. Señor, guárdala, guarda esta vida. Espíritu Santo, guarda a esta persona en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, mis amados, muy bien, qué bueno. Vamos aprendiendo ahí poco a poco algunas ideas un poquito desilvanadas, pero bueno, aprendemos. Poco a poco vamos a aprender. Este es un tiempo bueno cuando nos reunimos nosotros en el nombre del Señor Jesús, alrededor del Espíritu de Dios. Nos reunimos a estudiar la palabra y a honrar a nuestro Dios. Hoy estamos honrando a nuestro Dios, Vamos a honrar a nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, lo que al mundo le molesta y le choca, porque el mundo es codicioso, pero las obras se tienen que sostener. Esta es la empresa de Dios, y Dios mueve el corazón de cada uno. Dios mueve el corazón, toca el corazón de cada persona. Al tocar el corazón de cada persona, mueve a la persona a que ayude para que la obra de Él siga adelante. El viernes hablábamos de un tema muy interesante acerca de esto. El reino de Dios aquí en la tierra es la iglesia. Ese es el reino de Dios. El rey es Jesucristo. Y nosotros somos los que servimos en el reino de Dios. Yo soy un sirviente, un servidor del reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, aquí en la tierra, las obras, el hacer la obra de Dios requiere recursos, como todas las cosas. Y déjenme decirles algo. Yo le doy gracias a Dios por las personas que están conmigo desde hace muchos años, o algunos que llegaron hace poco, pero me asombra la fidelidad de todos, de casi todos, algunos de pronto por las circunstancias, pero la gran mayoría de mi congregación han ayudado a la congregación, y el Señor nos ha bendecido, aún personas que no son de esta congregación, aún personas que ni siquiera viven aquí en Bogotá, viven en otros lugares de Colombia y aún fuera de nuestro país. Nos han ayudado y seguimos adelante y vamos a hacer cosas extraordinarias. Acuérdense que la iglesia somos todos nosotros, somos los seres humanos. La iglesia no es el edificio, la iglesia no son las sillas, ni las baterías, ni los micrófonos. No, la iglesia somos nosotros. Y la iglesia sigue adelante, victoriosa, porque es el reino de Dios instaurado aquí en la tierra. Y que nos toca a nosotros promover ese reino. Vamos a ver un pasaje muy interesante, donde unas personas
van a llevar ofrenda al Señor. Ellos sabían quién eran. ¿Por qué? No sé, no lo sé, no lo sé. Eso está en Mateo 2:11. Estoy hablando de los que coloquialmente nosotros conocemos como los Reyes Magos o los Magos de Oriente, o algunos lo llaman los sabios de Oriente. En Mateo 2:11 dice, ellos venían con sus regalos y fueron a hablar con el rey Herodes y decirle, bueno, sabemos que nació un rey, entonces venimos a traerle los presentes que son para un rey, oro, incienso y mirra. Los tres eran las ofrendas para los reyes. Oro porque era el rey, incienso porque merecía la honra de todos, y la mirra también, el gobierno representaba la autoridad. Y ellos venían y fueron donde Herodes, díganos dónde está. Y bueno, no sé, tal, no sé cómo sería aquello, pero ellos se fueron siguiendo una estrella. Eran astrónomos a lo mejor. Pero en capítulo 2 de Mateo, versículo 11 dice, y entrando a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron, lo reconocieron de una vez. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron obsequios, le ofrecieron oro, mirra e incienso. Y miren ustedes qué interesante. Ellos ni siquiera eran de las tribus hebreas. Venían de Oriente, de muy lejos, pero ellos sabían que había nacido un rey y fueron a llevar ofrenda a ese rey. En ese llevar ofrenda, el Señor les da una revelación y les dice, mire, no vuelvan por el camino por donde vinieron, porque por ese camino se van a encontrar con Herodes y van a tener problemas. Versículo 12, pero les fue revelado en sueños que no regresaran ante Herodes y partieron para su país por otro camino. Qué interesante, qué interesante. Al Rey de Reyes, al Señor de señores, tenemos que presentarle ofrenda. De lo recibido de Él, de lo recibido de su mano, dice la palabra, nosotros damos. De lo que Él nos da, nosotros damos. Y en esa amplitud de corazón, el Señor ve la intención, el Señor ve el corazón. El Señor ve el corazón, el Señor no ve la cantidad. El que puede dar poco, da poco, pero es el hecho de dar. Pero el que puede dar más, debe dar más. Me estoy haciendo entender. Es la actitud del corazón. A Dios todo, porque Él es el dueño de todo. Todo lo que tú tienes, Dios permitió que tú lo tuvieras. Nunca nos presentemos delante del Señor con las manos vacías, como diciéndole, tú no me has dado nada, entonces no tengo por qué darte nada. No, Dios te ha dado tantas cosas, empezando por tu vida. Es una bendición de Dios, tu vida, tu propia vida. Que en esa vida también hay que invertir tiempo hablando de Él. Por eso les decía en un principio, yo le doy gracias a todos aquellos que han sido fieles y han enviado sus ofrendas a nuestra congregación. Nos han permitido sostenernos, porque hay que pagar un arriendo, hay que pagar servicios. El sacerdote, dice la palabra, vive del altar. Y créanme, el Señor nos ha bendecido. Yo no soy un hombre rico, ni mucho menos. Soy rico en Dios, porque Él tiene tesoros para mí. Pero humanamente hablando, no soy rico. Pero el Señor me hace vivir tranquilo. Me hace vivir tranquilo. Mi vida está puesta en sus manos. Mis amados, este es un tiempo bueno. Tenemos que orar. Hay que orar. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos en donde el enemigo se está empoderando del mundo. No podemos permitirlo. Se está empoderando de nuestro país. Estamos caminando hacia situaciones políticas que
con la experiencia del tiempo, han demostrado que no son buenas. No es porque yo pienso diferente, no, es que es la demostración de que nunca han funcionado. Y eso ocurre, mis amados, en el mundo entero. Y todo lo que estamos viviendo, mis amados, es producto de lo mismo. Y caminamos hacia allá. El poder de unos muy pocos y buscando cómo disminuir la población. El mundo es muy grande, mis amados, y nosotros no ocupamos ni siquiera una quinta parte de lo que es el globo terráqueo. Falta mucho todavía, pero no cuidamos. Tenemos que cuidar nuestra naturaleza. Mis amados, seguimos orando por los enfermos, por aquellos que tienen problemas. Sabemos que el estar en la casa, allí obligados, encerrados en la casa, bueno, obedezcamos. Seguimos siendo creyentes, cristianos, y la iglesia sigue en pie. La iglesia no da un paso atrás y las puertas del Hades no prevalecen, se caen en el nombre de Jesús por la fuerza de la iglesia. Nos volvemos a ver, mis amados, el martes en el devocional. Hoy celebren el Día del Señor con toda la familia, reúnanse en la casa. Yo oro por todos ustedes. Padre bueno, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que ha compartido con nosotros este día, este tiempo, este momento. Yo los bendigo. Señor, desata, Señor, sobre cada persona, desata, Señor, tu bendición. Bendición de toda clase, Señor, que no falte el alimento en la casa, que no falte, Señor, el agua en la casa, que no falte, Señor, la ropa en la casa, que no falte, Señor, la paz tuya en cada hogar, en cada habitación, Señor. Dale paz en el corazón a todos los que están escuchando esta palabra tuya, Padre. Señor, en esta semana guárdanos, cuídanos, cuida a tu pueblo, Señor. Nosotros estamos escondidos en ti, estamos en Gosén, porque tú nos mandaste a estar allí quietos. Afuera, Señor, hay caos, hay consternación, pero nosotros descansamos en ti. La paz tuya está en cada uno de nosotros. Yo bendigo a cada persona que hoy está con nosotros acompañándola. Yo la bendigo con toda bendición del cielo. Y te pido, Señor, que te muestres, que tú te reveles a cada uno. Revélate, Señor, de muchas formas. Abre los ojos de todos para que te podamos ver. Gracias te damos, Padre de la gloria. Hoy glorificamos tu nombre. Te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro único y sabio Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos el martes 8 de la mañana. Que tengan un domingo bendecido.